ustedes nuevamente a los amigos que nos siguen desde las distintas plataformas digitales desde donde se puede ver la luz y a los que nos acompañan hoy en la alegría Celestino de nuestra sede de Maceo 121 Altos en la ciudad de Holguín. Estamos viviendo la primera jornada del 24 Premio Celestino de Cuentos, en el que hemos decidido realizar distintos homenajes. En este momento específicamente y en coherencia con el primer momento de nuestro programa, estamos acercándonos al mundo de las artes visuales y del audiovisual. Es una oportunidad para acercarnos a los amigos. Se trata justamente de los minutos que vamos a dedicar a recordar la vida y obra de Cosme Provenza, ese holguinero indispensable, artista visual que nació en Bábanos en 1948 y hubiera cumplido este 5 de marzo 75 años. Un artista visual que legó a la plástica cubana piezas imprescindibles que se inscribió dentro de la visualidad y del imaginario holguinero desde la singularidad de su pincel, y que quizás de manera discreta de su ciudad de Holguín estuvo impactando e irradiando en la plástica cubana. Tal vez por eso y por la amistad que lo unió a Alejandra Rodríguez Segura, fue que quien es además una amiga de la luz, realizadora audiovisual, documentalista, se empeñó durante varios años en crear una pieza audiovisual que trató de sintetizar, de expresar la naturaleza de este hombre de espíritu elevadísimo, quien desde 2016 cedía un grabado iluminado por él mismo y con su firma para cada ganador del premio Celestino. Por eso la luz no podía sino rendirle un tributo desde esta edición del premio. Pero entonces no es casual que me acompañen acá. A mi diestra está Gerardo Perdomo, quien es realizador audiovisual y formó parte del equipo de realización del documental que vamos a estar viendo acá, que se estrenó a finales del año pasado. Un documental que Alejandra Segura tituló Cosme, un enorme juego con el tiempo. Entonces, quiero, Gerardo, que desde tu rol dentro de este equipo nos comentes cómo fueron esas horas de compartir el testimonio de Cosme, de estar en su espacio, de vivir su tiempo. Primero, creo que en la vida hizo todo lo que tuvo. Sé que el proceso de realización documental lo sabe. Se te dan un poco de oportunidades de conocer a personas como se define el mismo documental solar. Y es un término que lo uso para referirse a personas que le sirvieron mucho en su vida, tanto su formación como artista como su formación personal también. Y a mí me pasó lo mismo en el caso de conocer a Cosme. Como persona que viene desde pequeño con un interés por las artes visuales, era prácticamente imposible, ¿no? No sé, tener interés por la figura de Cosme Provenza, mucho más allá por su obra. Pero llegar a conocer no solamente al artista, ¿no? Que ya de por sí era, ¿cómo decirlo?, algo deslumbrante, ¿no? Conocer a la leyenda que era Cosme Provenza en las artes visuales, sino también llegar a conocer a una persona tan genial que fue Cosme. Incluso en el breve tiempo que pude compartir su amistad, fue una cosa que para mí uno gran recuerdo que siempre llevaré conmigo. Y sé que hay personas, ahí está Joaquín, que lo ha conocido como una parte de su vida, con su formación, otras personas más también, que sé que saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y nada, para un joven realizador también estar, y a ti también, que de estar allí en presencia de esta persona, que esta persona se te abra las puertas de su vida
¿no? De compartirte incluso criterios, de chistes también, de después de esa palabra, casi siempre había un chiste, había una conversación en la que uno aprendía muchísimo, no había más nada que callarse y escuchar las cosas que ese hombre decía. Y bueno, para mí fue algo genial. El proceso también de documentar, de repasar cosas que quizás en ese momento no pudimos ver, que en ese momento no pudo estar porque uno está en un proceso de rodaje y tiene que estar corriendo pendiente de muchas cosas que a veces no le da tiempo estar pendiente de todo lo que está diciendo el entrevistado, ¿no? Y estar en este proceso de 2 años escuchando a Cosme también para mí fue una experiencia grandísima porque también no solamente pude entender realmente lo que era la obra de Cosme. Una cosa que hace poco comentaba con una persona que conocí, hablamos también del mismo tema del documental. La obra de Cosme, literalmente, creo que es el mayor valor que tiene el documental. La gente no lo entiende. La gente ha tenido acceso a pequeñas partes de la obra de Cosme, ¿no? O de pedacitos. Algunas imágenes de lo que se escucha, con María, mujeres con sombrero, hombres con casco, y estos procesos así, y las manipulaciones algunas, pero no he tenido acceso a la totalidad de la obra de Cosme, lo cual ha llevado a un mal entendimiento de lo que es su proceso creativo. La gente ve la obra y ve un trabajo, la obra de un pintor, meramente, ¿no? Una persona con mucho oficio, pero no sabe todo lo que hay detrás de esa obra, y a veces se perdía el punto de la gente se quedaba solamente con la imagen, no iba más allá de lo que había detrás de la obra, el concepto también de qué Cosme contaba con su obra y por qué tenía este tipo de imaginario dentro de su obra. La gente no conoce la obra abstracta de Cosme, la gente no conoce la obra escultórica de Cosme, la gente no conoce el grabado de Cosme, el dibujo de Cosme, la tinta de Cosme. Y otras cosas más que Cosme también hacía. Quizás también él lo omite en su trabajo, es porque él también fue una persona muy egoísta con su trabajo. Lo dice sí mismo, así que no tengo por qué ocultarlo. Él pintaba, y como él pintaba para él se quedaba con muchas de sus obras y nunca las exponía, nunca las mostraba, ¿no? Y eso también quizás contribuyó a eso. Pero bueno, el documental, él nos dejó pues, ver parte de esa obra, hacer un análisis cronológico de esa obra, mostrar obras puntuales dentro de su trabajo, dentro de las características que teníamos. A veces no teníamos las imágenes con la mejor calidad porque Cosme no las tenía. Cosme, como todo, una persona en ese tiempo y de la necesidad de su tiempo, y no todos siempre teníamos. No siempre hubo una buena cámara fotográfica o no siempre hubo alguien con conocimiento o con visión, porque Cosme tampoco era esa persona. Sí, para dejar registro de ese trabajo, ¿no? Porque Cosme, como todo artista, estaba centrado en crear. Él no tenía un interés específico en dejar una memoria, ¿no?, de su trabajo, más allá de la propia obra, ¿no? Entonces, pues, pero nada, por suerte pudimos, a través de su discurso, ¿no?, y con la ayuda de las personas que han estudiado su obra y conocieron su obra y vivieron su obra también, pues elaborar este discurso que es creo que es de los puntos fuertes que tiene este documental. Gracias, Gerardo. Yo me imagino, además, que para ti fue muy enriquecedor porque comenzaste cuando estabas como en 3er año de visa a trabajar en este proyecto. Y también eso, además de la experiencia humana, enriqueció tu experiencia profesional. Por otro lado, también me imagino que tras horas y horas de rodaje que tuvieron que analizar, ahora mismo ustedes, Andri y el equipo y tú, son de las personas que más pudieran hablarnos de la vida y de la obra de Cosme, como estaba diciendo, que tuvieron una proximidad especial. Pero quizás para hablar un poco más en detalle de lo que es la pieza audiovisual en sí, es que tenemos acá también a Mariela Barona, quien es parte del equipo
editorial, porque hay que comentar un detalle, y es que tampoco es casual, no es únicamente por los lazos que nos unen con el equipo realizador, por nuestro aprecio, nuestra admiración por Cosme, por su vínculo con este propio evento que estamos haciendo este homenaje, sino porque hay proyectos editoriales que unen a este documental con nuestro sello. Entonces, Mariela, durante alrededor de una hora van a poder los espectadores adentrarse en ese cosmos particular de Cosme. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esto? Ok, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy haciendo la presentación de este documental. Creo que todo lo que tengo para contarles lo escribí previamente, así que solo voy a empezar. Oigo y veo a Cosme Proenza hablar de su infancia, del origen de su vocación y de los primeros pasos en el arte. Un rostro amable, sin edad, me habla desde un escenario hermosísimo, su casa de olivo. Miro cómo mueve las manos, esas manos prodigiosas que tanta belleza han creado. Y me pregunto qué hubiéramos hecho si Alejandra Rodríguez Segura no se hubiese propuesto este documental que le costó varios años concretar. Nos habríamos quedado con la obra, pero no con sus palabras y gestos, no con sus auténticas noticias de sí mismo, como diría Borges. Cosme Proenza llega a nosotros revelando secretos, causándonos asombro con detalles que nadie adivina al ver sus cuadros. Para mí no es común presentar un producto audiovisual. Generalmente presento libros, pues ese es uno de mis oficios. Pero hay 3 razones por las que una empresa como esta me resulta grata. La primera, que tuve la suerte de convivir muchos años con Ramón Legón, un crítico de arte que me hizo testigo de sus visiones lúcidas. La segunda, que ya decía Roland Barthes, que la narrativa tiene leyes que pueden aplicarse a cualquier formato, literatura, teatro, cine y dentro de este, por supuesto, también el documental. Y la tercera razón es que conozco y admiro tanto al sujeto del audiovisual como a su realizadora. Y si las 2 razones anteriores no bastaran, esta sería poderosamente suficiente. Cosme nació en 1948 en Santa Rita, muy cerca de Tacajó. Nadie imaginaba que moriría antes de cumplir sus 75. Tampoco Alejandra Rodríguez Segura, que trabajaba con pasión en esta obra que hoy se nos revela imprescindible. De sus conversaciones con el maestro, por suerte, ha salido este testimonio vivo de quien representa una de las facetas indiscutibles de la originalidad. Pues cualquier holguinero de pie puede desconocer sus lienzos, pero en algún momento ha pasado por el Parque de los Tiempos y ha visto pórticos, trompetas, fuentes de otro mundo, un espacio lleno de formas escultóricas con una sensualidad poco usual que reproducen las ideas de Cosme. Alejandra ha querido dialogar con el tiempo, la más escurridiza de las magnitudes físicas, y abarcar en una hora el devenir de una vida extraordinaria. Y doy fe de que solo con una visión muy sensible y honesta se podía lograr este diálogo. Es el tiempo contado por un hombre que llegó a Martí primero con la mirada y no con el pensamiento. El mismo que descubrió en un arcón de la abuela las reproducciones de desnudos famosos, censurados a su mirada de niño por la moral de la familia. El tiempo vuela en las palabras de Cosme y ahí va, mostrando su tránsito por las escuelas de arte en la Guadalajara de La Habana y luego en Kiev, Ucrania. Su descubrimiento en pleno aguacero de un catálogo con caprichos originales de Goya, la admiración por Antonia Eiris, el trabajo como profesor de artes plásticas, el primer premio nacional obtenido en un salón de Santiago de Cuba, la integración al esplendor cultural de Holguín, la devoción por la Virgen de la Caridad del Cobre, presente para Cosme Proenza desde el mismo nacimiento. Era un imitador quien copiaba obras clásicas para descubrir los secretos de los grandes maestros.
Cosme tuvo que luchar contra ese concepto aceptado tácitamente por sus contemporáneos, pues ya había pasado la modernidad y así todo se pedía a los artistas que fuesen absolutamente originales. Cosme Proenza descubrió que era parte de la posmodernidad sin salir de su estudio, de las primeras copias hechas a los clásicos y de cómo las citas a pintores del arte occidental se convirtieron en sus famosas manipulaciones y de su encuentro en los museos de Europa con el tamaño y el color originales de las piezas del Bosco, Velázquez o Matisse, que se convirtieron en un desafío para el pintor. Y dice: la copia en mí se engrana dentro del placer de pintar, de estudiar y de constituir un discurso que analiza precisamente el arte que refleja esa copia, la historia que transcurre a través de esos cuadros. Y como yo estudio ese devenir, para mí el copiar no significaba ningún trauma ni límite a mi capacidad de creación. O sea, recontextualizar esas obras con el dominio del collage se convirtió en la gran aventura de Cosme y así se declara posmoderno y libre de la angustia moderna de ser original a toda costa. Es un verdadero placer escuchar a Cosme Proenza explicar lo que considera su manifiesto, pictóricamente hablando. Alejandra dosifica el discurso estético en un equilibrio narrativo eficaz para no recargar en demasía ninguna de las partes. La profunda intuición del pintor y el dominio de la técnica, ya conocidos por quien aprecia su obra, se expresan en este documental con una sencillez rotunda, pero en un lenguaje que llega a ser erudito y esencialmente cosmopolita. Aquí aprendemos el porqué de sus fichas de juego, incorporadas a sus pinturas a principios de la década de 1990 y del tránsito a lo que él llama automanipulaciones, de cómo el paisaje en sus cuadros fue transmutándose para dialogar con el retrato, combinando el óleo con el acrílico y desembocando en sus boscomanías. El tiempo sigue volando en las palabras de Cosme y sabemos del San Cristóbal regalado por la Iglesia cubana al Papa Juan Pablo II, de su famosa Cecilia Valdés, de su colección privada, constituida por cuadros que consideraba capítulos esenciales en su estudio de la historia del arte, de las series en las que volcaba sus obsesiones hasta considerarlas agotadas. El diálogo con Matisse, cuya pintura Cosme llama un eterno jolgorio juvenil, ocupa una de las más reveladoras escenas de este documental, pues la forma en que Cosme lo explica es tan vívida que hasta los legos en artes plásticas podemos aprender de su asombrosa concepción de la línea y el color. Alejandra Rodríguez Segura ha construido su propio diálogo con el tiempo y con Cosme Proenza y nos lo entrega para que participemos en él. Esta película es una fiesta para los sentidos por varias razones. Los mundos maravillosos creados por Cosme se suceden en grabados, pinturas, dibujos y fotografías. La música también habla y complementa con discreción el discurso del pintor. Mas es este discurso, las palabras del creador, lo más importante de esta fiesta. Sin este documental nos habríamos quedado huérfanos de Cosme y de su sistema de conceptos, de toda una grandeza expresiva que iba más allá del color y la forma. Imagino al alma del artista recorriendo los lugares amados. Está en su Santa Rita natal, en el verde de los campos y en el azul del mar de Vivara. La Virgen de la Caridad del Cobre, con su manto amarillo, lo lleva de la mano y le muestra los más extraños colores de la naturaleza. Visita a sus viejos amigos, Velázquez, Goya, el Bosco, Matisse, en los museos de Europa o se detiene a conversar con el alma de sus muertos. También lo veo habitar la catedral holguinera que decoró con sus manos y dejar una caricia en el cabello de su hija Sandra, a quien hizo retratos que trascenderán para siempre. Pero también imagino al alma del artista en los sitios más insólitos. Por ejemplo, en un lugar atemporal donde entra en comunión con el alma de Reinaldo Arenas, quien como él era holguinero y de vino universal. Ambos de origen campesino, con almas libres y centrados en la manipulación del neobarroco. Ambos imbuidos de la compulsión de crear sin detenerse,
de buscar nuevas formas de integrar épocas diferentes en un mismo espacio. Y por supuesto, imagino su alma en otros lugares más concretos, en las casas de los jóvenes que han ganado el concurso celestino de cuento y se han llevado como premio una pieza original del pintor. Lo puedo ver en la sala de uno, en el dormitorio de la otra, presenciando desde esas paredes el devenir de los tiempos nuevos. Porque como dice Come Proenza, un cuadro no salva una vida, pero la hace muy feliz. Gracias a Alejandra Rodríguez Segura por atrapar y materializar el alma de ese hombre eterno y luego soltarla, dejarla volar para siempre, desafiando el tiempo. Gracias. Gracias a ti, María, por esta excelente invitación. A los amigos que nos siguen desde redes sociales, en breves minutos estaremos transmitiendo acá este documental al que nos ha acercado Mariela Barona. Les sugiero que si en algún momento en la ciudad donde están cada uno de ustedes se proyecta, no dejen de asistir. Mientras tanto, vamos a realizar estas transmisiones por ahora y a los que nos acompañan en la sala, en minutos vamos a estar proyectando Come, un enorme juego con el tiempo.